Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. La fecha es del 14 de julio del 2019. Veremos el pasaje de hoy que se encuentra en Josué capítulo 3, verso del 7 al 13. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El título de hoy es: el Dios viviente está entre vosotros. El pasaje de hoy se trata de cuando los israelitas salieron del desierto y estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán. Aquí el Señor les permite este evento a las orillas del río Jordán, porque a través de la vida de Josué, Dios le quiere recordar algo al pueblo de Israel. Les quiere recordar que Dios está vivo y que el Dios viviente se encuentra viviendo en medio de ellos. Realmente lo que necesita el pueblo de Israel no es mucha fuerza para pelear contra las tribus fereceas, jerjeseas o los cananeos. No se necesita ningún tipo de milagro, no se necesita ningún tipo de otro poder. Lo que más necesita el pueblo de Israel es encontrarse con el Dios viviente. Y la única cosa que necesitan es tener al Dios viviente dentro de ellos, que el Dios viviente permanezca dentro de ellos. Y aunque ya Dios se encontraba junto con ellos, Dios se encontraba en medio de ellos, ellos no estaban apercibidos de esto. A través de este evento, en las orillas del río Jordán, el Señor le está recordando algo, una vez más. El Dios viviente está en ustedes. El Dios viviente se encuentra viviendo dentro de ustedes, entre ustedes. Después que ellos pasan este río Jordán, ellos son capaces entonces de conquistar esta ciudad de Jericó y derrumbar los muros. Y después de este evento, nadie podía detenerlos. Lo que sucedió es que este pueblo de Israel pudo percatarse de que este Dios viviente está dentro de nosotros. Cuando ellos vienen a creer verdaderamente que este Dios viviente está dentro de nosotros, está entre nosotros, nadie podía detenerlos. Entonces ellos fueron capaces de conquistar la tierra. El Dios viviente. Este es uno de los temas más importantes y más grandes de toda la Biblia. Porque la Biblia continúa diciéndonos constantemente de que Dios está vivo. Veamos Jeremías capítulo 10. Verso 10. Jeremías capítulo 10, verso 10. Jeremías capítulo 10, verso 10. Tenemos que pensar acerca de esta escritura. Mas Jehová Dios es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esta porción de la escritura describe quién es Dios. Dios es el Dios verdadero. Esta declaración es más que suficiente, pero va mucho más allá. Jehová Dios es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Dios, Jehová Dios, es el único Dios. Y quizás esta declaración sea suficiente para nosotros, pero este texto enfatiza algo. Él es el Dios vivo. Significa que Él está viviente y que Él está haciendo su obra en nosotros. Y también Él es el eterno Rey. Veamos el libro de Hechos, capítulo 17. Y quizás nosotros podemos decir: sí, nosotros sabemos que Dios es vivo, que Dios está vivo. Pero realmente es muy diferente el simplemente saberlo y el verdaderamente creer en ello. Este pasaje de Hechos capítulo 17 se trata de cuando Pablo entró a esta región y comenzó a compartir el Evangelio y estaba describiendo quién es Dios. El verso 17, capítulo 17, Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo
y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es una descripción muy buena del Dios viviente. El Dios viviente ha creado todo el universo. Y este Dios viviente es quien da vida a todos, y es quien da aliento, y es quien da todas las cosas. Especialmente este Dios viviente se encuentra muy relacionado y muy involucrado con la vida de estos habitantes de la tierra. Desde nuestra perspectiva, ¿cómo podemos entender que Él está vivo? Podemos entenderlo de esta manera: es que necesitamos una estrecha y profunda relación con Él, y que estamos unidos y vinculados a Él. Estamos involucrados con Él. Y el verso 27 dice, ¿para qué? Dios ha hecho esto. ¿Pero para qué? Es para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos de cada uno de nosotros. El verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombres. Realísticamente nosotros somos linaje de Dios, nuestro origen se encuentra en Dios. Únicamente a través de Él, y únicamente cuando dependemos de Él, tenemos vida, y tenemos nuestro propio ser viviendo de una manera correcta. Él no está lejos de nosotros. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como evidencia de que Dios está vivo y de que Dios nos ama, y de que Dios nos ha salvado, Él ha crucificado a su Hijo Jesús. Él lo envió y lo crucificó. Pero a la misma vez también Jesús fue resucitado, para probarnos a nosotros que necesitamos esta fe. Dios no está lejos de nosotros, pero únicamente podemos encontrarnos con Él y podemos conocerle a través de Jesús, quien es el Cristo, y a través de creer en su cruz. Y únicamente a través de Él tenemos vida y podemos tener nuestro propio ser. Podemos ser quien originalmente debemos de ser. Es lo que nuestro Señor nos dice. El verso 30 nos dice algo. Dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El regresar y el encontrarse con el Dios viviente, esto es el arrepentirse. Voy a explicar esto luego. En este momento me encuentro hablando de todo el tema de la Biblia. Dios está vivo, y únicamente podemos encontrarnos con el Dios viviente a través de Jesús. Únicamente a través de la cruz y a través de creer en la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección. El Dios en el quien creemos es el Dios que está vivo, y es el Dios verdadero. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice que somos el templo del Dios viviente. ¿Qué cosa significa que nosotros somos el templo del Dios viviente? Está explicado en el pasaje. ¿Qué cosa significa que yo soy el templo del Dios viviente y que Dios habita en mí? Significa que Dios está viviendo en nosotros y está trabajando con nosotros. De esa manera nuestro Dios permanece siendo Dios en nosotros. De esa manera Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ese es el significado de la expresión que somos el templo del Dios viviente. El Dios viviente está vivo y Él es el Dios verdadero. Él está viviente y está viviente dentro de nosotros. Él mora dentro de nosotros y obra desde dentro de nosotros. Si Él es verdaderamente el Dios viviente y si Él mora dentro de nosotros y está vivo dentro de nosotros, nosotros no podemos permanecer quietos mientras Él está obrando. En cada segundo, en cada minuto, en cada momento, Él se vuelve nuestro Dios y nosotros nos volvemos su pueblo. Él es el Dios verdadero. Al mismo tiempo es el Dios viviente. Hay una razón por la cual enfatiza esto aquí, y lo voy a explicar muy pronto. Veamos el Salmo 42, verso 8.
Salmo 42, verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El Dios de mi vida y el Dios viviente es básicamente la misma expresión. Este Dios viviente nunca descansa. Él trabaja día y noche y nos continúa amando día y noche. Y como el Dios viviente está dentro de mí, está obrando dentro de mí, está trabajando dentro de mí, es por lo cual yo no puedo detenerme de alabarle, no puedo detener de orarle a Él. Continuamente estoy alabándole y continuamente estoy orándole a Él. La Biblia continúa diciéndonos una y otra vez que Dios está vivo y que realmente Él se encuentra presente. Los israelitas mencionaban acerca del Dios viviente muchas veces. Todo el pueblo de Israel siempre mencionaba, oh, Dios está vivo, el Dios viviente. Pero ellos no se podían dividir en dos grupos, no se podían dividir uno en un grupo que lo creyera como un concepto y otro grupo que eran los que creían verdaderamente esto en sus vidas realísticamente, como una realidad. El pueblo de Israel experimentó estos 10 milagros en Egipto y también cuando salieron al desierto. En el desierto ellos experimentaron la obra del Dios viviente. Por el día estaba esta columna de nube y por la noche estaba este pilar lleno de fuego. Día y noche ellos veían este gran milagro. Y ellos podían entender y conocer que este era su Dios obrando y que Él se encontraba vivo. Por 40 años estuvieron viviendo en este desierto, lo que significa que no podían sobrevivir en el desierto por sí solos. Si Dios no estuviera vivo, si Dios no los hubiera visto, no podían haber obtenido la comida, ni el agua, ni ninguna provisión. Sin embargo, a pesar de que por toda su vida ellos pasaron caminando y entrando y conociendo, justo estando en el medio mismo de la obra de Dios, en el mismísimo medio de la obra del Dios viviente, en un punto ellos vieron esto como un concepto. Lo comenzaron a ver y a entender todo como un concepto. Por esta razón es cuando Moisés fue llamado al monte a pasar 40 días y 40 noches y él estuvo orando en ayuno. El pueblo entonces que se quedó abajo se armó un ídolo. Ellos dijeron algo, este es Dios que nos ha sacado fuera de la tierra de Egipto. Y así era su fe. Ellos no dijeron, yo no creo en Dios. Ellos confesaron que creían en Dios. Ellos dijeron, sin embargo, este ídolo de oro, este becerro, es Dios en el cual creemos. Ellos no rechazaron a Dios. Ellos no dijeron, oh, Dios no existe. Confesaron, creemos en Dios. Sin embargo, ellos estaban creyendo en Dios como un ídolo y en Dios como un concepto. Entonces también lo vamos a ver ahora comparando al rey Saúl y al rey David. Al rey Saúl ustedes lo conocen muy bien. Dios con propósito, con toda intención, permitió que este rey fuera rey. Realmente no estaba cualificado para ser rey, pero Dios lo elige. Y Samuel lo ungió con este cuerno del aceite. Él recibe el Espíritu del Señor y estaba profetizando esta verdad de que él se convirtiera en rey. Esto en sí mismo es la obra de Dios. Y él tuvo en sí mismo esta experiencia de ser inspirado por el Espíritu de Dios. Pero cuando vemos su comportamiento después de que él se convierte en rey, no podemos decir que él creyó en el Dios viviente en cada momento. En un momento crucial, él quería actuar como sacerdote. Él quería presentarse a sí mismo como sacerdote y por esta razón él actuó así. Y entonces la consecuencia fue que fue abandonado por Dios. Yo conozco a Dios. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. De cierta manera, el rey Saúl experimentó la obra de Dios. Él nunca negó a Dios. Él no dijo, yo no creo en Dios. Él dijo, yo creo en Dios. Y él dijo, yo obedezco a Dios. Sin embargo, cuando nos acercamos a su vida diaria, él no tenía esta fe de creer en el Dios viviente. Y también esa era la fe del pueblo de Israel en ese tiempo. Y también, por supuesto, era la fe del rey Saúl en ese momento. ¿Y qué pasa con David? David tenía otro nivel. En cada momento él creía en el Dios viviente. Veamos en 1 Samuel. Nosotros conocemos este evento cuando David pelea contra Goliat. 1 Samuel capítulo 17, el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y si vemos el verso 36,
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No sabemos cuán viejo era David en este momento. O sea, no sabemos la edad de David en este momento porque no lo menciona realmente. Y entonces se ha probado dos cosas, o tiene el criterio de dos cosas. Vemos que el rey Saúl le da esta armadura que él tenía, y puede ser que estaba muy grande para David. Y puede ser que el rey Saúl era más alto que cualquiera ahí, era más alto que todo el mundo. Y entonces se dice que como el rey Saúl era más alto y era muy alto, más que todo el mundo, y le da esta armadura, entonces David no podía usarla porque era más pequeño comparado con el rey Saúl. Y otras personas debaten que cuando Saúl le da esta armadura, lo que puede ser es que David era realmente muy joven, por lo cual esta armadura tan grande no la podía llevar. Entonces podemos suponer que como David se encargaba en los trabajos de pastoreo de las ovejas, y entonces sus hermanos mayores eran aquellos que se encontraban en la guerra, y solamente él llevaba provisiones y llevaba estas cosas así a ellos, y se encargaba del trabajo de la casa, podemos calcular que David tendría estos 10 y tantos años, quizás 17, 18, 19 o 20 años. Este joven muchacho está diciendo, ¿cómo este filisteo se atreve a desafiar al Dios viviente? Goliat era un hombre muy grande, estaba desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. Él les decía, ustedes tienen que venir, elijan uno de ustedes que venga y pelee conmigo, de cuerpo a cuerpo. Pero nadie se atrevía a venir y enfrentarse de cuerpo a cuerpo con este Goliat. Y de hecho todos los israelitas que no vinieron a pelear contra Goliat, ellos creían en Dios. Y eran el pueblo de Dios que habían creído que Dios los eligió a ellos. Y creían que eran el pueblo único elegido por Dios. Eran las personas que guardaban la ley de Dios de una manera diligente. Ellos mantenían y guardaban este sábado. De una manera santa lo hacían. Ellos memorizaban el Antiguo Testamento. Ellos guardaban la ley de la Torá y se encargaban de cumplir y de guardar todas estas leyes de Moisés. No eran gente que ignoraban a Dios, que no conocían a Dios y que no creían en Dios. Ellos creían en Dios. Pero desde su perspectiva, aunque ellos creían en Dios, Goliat parecía ser más grande. Goliat parecía ser más grande que este Dios en el que ellos estaban creyendo. Goliat representaba a la realidad, y esta fe en el Dios que ellos creían no les ayudaba a hacer nada ahora en contra de este Goliat. Pero con David fue diferente. Para David Dios es más grande que la realidad, por la verdad de que Dios está vivo. Es una realidad para él. Esto se volvió una verdad y una realidad para David. Esto parecía ser lo más grande para él. ¿Quién es este que está desafiando al Dios viviente? ¿Cómo se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? No importaba cuán alto era, no importaba cuán fuerte era, no importaba todo el poder de armamento que tuviese, todas las características que Goliat tenía y todo lo que parecía amenazante para todo el resto de los demás soldados, realmente para David no importaba. ¿Pero por qué sucedía eso? Es porque David verdaderamente creía en el Dios viviente. En cada momento él creía en el Dios viviente y en cada momento le obedecía al Dios viviente. Y él no dio lugar a otro pensamiento ni a segundas opiniones en su mente. Él realmente se armó y fue en contra de este hombre. Y David hizo una confesión. Eventualmente sabemos que él derrotó a Goliat. Necesitamos ser capaces de ver esto en nuestras vidas. ¿Cuál era la diferencia entre el rey Saúl y el rey David? ¿Cuál era la diferencia entre los israelitas y David? Todos ellos confesaron que creían en Dios. Y ellos guardaban y creían y se esforzaban por diligentemente a cumplir todas estas cientos de leyes. Ellos realmente eran expertos en cuanto a la palabra de Dios. Ellos trataban mucho y se esforzaban muchísimo por guardar y poner por práctica toda esta palabra de Dios. Para ellos quizás Dios era el Dios verdadero y el único Dios. Pero no era una realidad de que este Dios es el Dios viviente. Para David, Dios es el único Dios, es el Dios verdadero, pero al mismo tiempo es el Dios viviente. Nosotros creemos en el Dios viviente y creemos verdaderamente que el Dios viviente mora en nosotros. Está trabajando desde dentro de nosotros. Si verdaderamente hemos obtenido la vida a través de Él, si verdaderamente somos el templo del Dios viviente, hay una promesa en la Biblia de que Él está obrando en nosotros y de que Él trabaja con nosotros desde dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que no estemos apercibidos de esto? ¿Cómo es posible que no reconozcamos esto?
De alguna manera nosotros podemos ver esta diferencia entre el rey Saúl y el rey David. No es importante el conocer cosas de Dios. Es más importante creer que verdaderamente Él existe dentro de nosotros, en nuestra vida. Porque Dios no es un Dios de conceptos o es un Dios de teorías. Dios no es un Dios que trabajó en el pasado y quizás trabaje en el futuro y que ahora quizás no se encuentra trabajando en el presente. Dios no es así. Dios está vivo todo el tiempo, en cada momento. El volvernos a este Dios viviente es el arrepentimiento. Hechos capítulo 14, verso 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todas estas personas aquí se encontraban adorando a estos ídolos sin ningún tipo de valor ni de poder. Pero Pablo les dice que si ellos se volvían al Dios verdadero y al Dios único que está vivo, eso es el arrepentimiento. Si verdaderamente pueden volverse al Dios vivo, eso es el arrepentimiento. Si decimos que creemos en Dios, pero no tenemos esta fe en creer en el Dios vivo, lo que necesitamos es arrepentirnos. Y respecto a la salvación, si tratamos este tema, realmente es muy profundo. Porque yo no le estoy diciendo que necesitan arrepentirse para su salvación. No le estoy diciendo que tienen que arrepentirse cada momento o 2 o 3 veces o 5 veces al día. No es eso. No estoy hablando acerca de eso. Sin embargo, si nosotros confesamos que creemos en Dios, pero nosotros no tenemos esta fe, estamos carentes de esta fe de creer en el Dios viviente, ¿será que no necesitamos arrepentimiento? Sí, necesitamos arrepentirnos, por supuesto. Es porque necesitamos retornar al Dios viviente. Necesitamos retornar al Dios vivo. Y eso es el arrepentimiento. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si nos hemos arrepentido, significa que podemos volver y encontrarnos con este Dios verdadero, con este Dios que está vivo. El Dios que está vivo es el Dios viviente. Si verdaderamente hemos recibido la salvación, si Satanás ya ha sido destruido y no nos puede impedir encontrarnos con Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Debemos estar alerta contra todos estos ataques, porque Él intentará engañarnos. Nos va a engañar para que no seamos capaces de percatarnos de que Dios está vivo. Satanás ataca a los no creyentes para que no reciban la salvación. Pero nosotros, que hemos recibido la salvación, Él nos va a atacar a través de diferentes engaños y de diferentes artimañas, para que no seamos capaces de conocer y de creer en esta verdad, de que Dios está vivo, y de que nosotros hemos ganado la vida verdadera a través de esta verdad de que Dios está vivo, y está en nosotros. Tenemos que parar y meditar en esto. Digamos que somos el pueblo de Israel. Confirmemos nuestra fe. Ya sea que seamos el pueblo de Israel, o el rey Saúl, o el rey David, todos ellos decían que creían en Dios, guardaban la ley. De la misma manera nosotros hoy asistimos a la iglesia y hacemos muchas cosas, y nos devocionamos a nosotros mismos en trabajo y en obras debajo de la iglesia. Al igual que el pueblo judío, que servía a Dios ayudando a los pobres, ellos daban ofrendas, hacían esto y muchísimas cosas más. No es que ellos olvidaron de hacer estas cosas, de hecho, ellos tenían muchos conceptos y muchas cosas muy profundamente en su estilo de vida, con lo cual servían a Dios. Sin embargo, ellos tenían una fe diferente a la fe que tuvo David. Aunque ellos confesaron, creemos en Dios. Dios es el Dios verdadero. Dios está vivo. En su vida diaria, a través de las situaciones, ellos no podían creer esto verdaderamente. Especialmente estas personas en la sociedad israelita, los que tenían una posición alta en la rama política o en la rama económica, hablaban de esta manera, pero no tenían esta fe. Pero si pensamos acerca de la vida de David, David simplemente era un pastor de ovejas. Así que además de ser menos educados que estas personas de altas esferas de la sociedad, él era menos educado, a pesar de esto también era joven, pero en ese momento él fue capaz de creer en el Dios viviente. En cada momento de su vida él tenía esta fe de una manera realista. Y la Biblia nos dice que esta fe es la verdadera fe. El Dios que habita dentro de nosotros, que mora dentro de nosotros, es el Dios verdadero y es el Dios vivo. Él vive en nosotros y obra a través de nuestras vidas. El vivir con Él y el caminar con Él, podemos decir que esta es la verdadera vida cristiana.
el caminar junto con Él y el que Él se revela a nosotros a través de nuestra vida, esa es la verdadera vida cristiana. Pero nosotros estamos perdiendo el aferrarnos a esta verdad. Aunque decimos, oh, Él es el Dios Todopoderoso. Sin embargo, en nuestra vida diaria no reconocemos que Él está vivo. Quisiera mencionarles algo. Cuando decimos que Dios es el Dios vivo, el Dios viviente, cuando decimos que Dios es el Dios viviente, ¿cómo es que las personas lo entienden? Mucha gente lo entiende así, oh, este Dios puede hacer milagros en mi vida. Cuando las personas vienen al frente y comparten ciertos testimonios, ¿qué clase de testimonios son los que comparten? Oh, Dios está vivo, Él curó mi cáncer. Oh, Dios es el Dios viviente, por eso es que mi problema de familia se resolvió. Dios es el Dios viviente, Dios me ha protegido. Muchas personas entonces tienen esta idea de cuando algo sobrenatural, algo poderoso, algo milagroso ocurre en sus vidas, entonces ahí es cuando ellos dicen, oh, Dios está vivo. Y por supuesto que esto nos prueba que Dios está vivo también. Puede ser que ocurra en alguna de sus vidas. Pero ¿será que esa es la única evidencia de que Dios está vivo? Por eso es que muchas personas los entienden, lo están malentendiendo. Es porque estos grandes milagros, estas grandes cosas no están sucediendo en mi vida. Por eso es que Dios no está trabajando en mi vida, Dios no está obrando en mi vida y yo no puedo tener esta fe de que Dios está vivo. Y es una verdad de que Dios está vivo. Incluso aunque ninguna señal milagrosa ni nada de estas cosas poderosas y supernaturales ocurran, Dios está vivo. Aunque estas cosas milagrosas y poderosas supernaturales no ocurran en mi vida, Dios está vivo. Porque si solamente vemos estas cosas milagrosas y supernaturales como la única evidencia de que Dios está vivo, entonces tenemos una mente ignorante. Dios está vivo y Él mora en nosotros. Dios está vivo en nosotros, pero no se produce ningún milagro, ninguna señal superpoderosa ni sobrenatural. Es muy posible eso. Porque el que ocurra el milagro no, o la señal superpoderosa o no, ese no es el estándar. El único enfoque es que Dios está vivo y la verdad de que Dios está vivo en nosotros. Y lo más importante es que nosotros necesitamos ser capaces de comunicarnos con ese Dios viviente. Debemos de ser capaces de comunicarnos continuamente con ese Dios viviente. El estilo de vida que trata de escuchar la voz de Dios, el estilo de vida que continuamente busca escuchar la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando recibes la palabra de Dios, tú tratas entonces de obedecerla. Y tú tratas de vivir de acuerdo a esa palabra de Dios en tu vida. Y en cada momento estás pensando, ¿qué cosa Dios quiere que yo haga? Esa es la verdadera vida cristiana. Y eso es lo que significa vivir con el Dios viviente. Será muy beneficioso entender esta definición que Jesús da acerca de qué significa caminar con Dios, qué significa que estamos con Dios. Juan 6, versos 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es una comparación. Yo vivo por el Padre. Y ustedes deben de aplicar el mismo principio. Si ustedes se alimentan de mí, ustedes también vivirán por mí. ¿Y cómo es que nuestro Señor vive? Por el Padre. Nuestro Señor Jesús no hacía nada y no tomaba ninguna acción si eso verdaderamente no era la voluntad del Padre. Pero si algo era la voluntad del Padre, Él daba toda su vida para cumplir aquello que era la voluntad del Padre. De la misma manera, si algo no era la voluntad del Padre, Él no lo hacía. Por causa del Padre, entonces Él recibía toda la fuerza. Y Él vivía entonces por la voluntad del Padre. Podemos decir que en cierto sentido Él recibía todo del Padre. Dios le proveyó todo. Y continuamente el Señor Jesús revelaba todo esto, continuamente. Y de la misma manera nosotros debemos de vivir por Jesús. ¿Y cómo será que podemos vivir de esa manera? Jesús está diciendo, ustedes necesitan comer mi carne y beber mi sangre, porque yo soy el pan de vida. Así que hay que comerse al mismo Cristo, alimentarnos del mismo Cristo. Hay que pensarlo así, cuando ustedes comen el pan y el pan entra en el cuerpo, hay que pensarlo como un principio, porque el Cristo es Dios mismo vestido con un cuerpo de carne. Y esta palabra de Dios se hizo carne. Así que si pensamos en la carne, en su carne, si estamos comiendo su carne, estamos comiendo de esta palabra de Dios, alimentándonos de esta palabra de Dios. El comer de la palabra de Dios significa que recibimos la palabra de Dios. Estamos recibiendo esta palabra de Dios. Lo que significa que continuamente necesitamos continuar recibiendo esa palabra de Dios. Recibir esta guianza.
recibir esta providencia. Y entonces la seguimos y vamos a revelar esto. No es tan complicado. Dios está en nosotros. Dios mora en nosotros. Dios habla con nosotros. Está hablando con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es tratar de escucharle. Y si sucede que le escuchamos, entonces ¿qué hacemos? Le obedecemos. Y entonces tratamos de revelar este Dios que escuchamos, que obedecemos, que habita en nosotros. Tratamos de revelarlo y demostrarlo. Esto es lo que Jesús dijo. Y esa fue la vida que Jesús vivió. El caminar con el Dios viviente significa que debemos de alimentarnos del Cristo. Significa alimentarnos de la palabra de Dios que Jesús mismo nos provee. Recibimos esta palabra de Dios, la escuchamos, la recibimos y la obedecemos. Y tratamos de revelarla a través de nuestra vida. Y si vivimos esa clase de vida, es una clase de vida que se presenta delante de Dios. Porque Dios está vivo y tú vives delante de Dios, presentándote delante de Dios quien está vivo. Entre los celulares hay un celular que tiene este código que se llama Android. Está este grupo de celulares androides. Y digamos que tú tienes un celular así de esta marca y que tienes el GPS, donde puedes registrar tu locación, tu ubicación, donde quiera que te encuentres. Esto es posible hacerlo. El teléfono es capaz de guardar y de almacenar donde tú has estado, donde te encuentras y también en un periodo muy grande de tiempo donde has estado durante todos estos años, alrededor de 5 o 6 años. Por ejemplo, hace 5 años, qué día y a qué hora tú fuiste a cuál restaurante. Y hace 4 años, justamente en este día, a dónde tú fuiste, qué recorrido hiciste. Y ese teléfono puede hacer un registro de dónde tú has estado y lo puede entender todo muy bien. Y yo, para poder entender mi registro de cómo yo manejo, comencé a leer todo este historial. Y yo pensaba que yo era un buen chofer. Pero resultó ser que el puntaje que me da es muy bajo. De acuerdo a todo este registro, él saca un porcentaje de cuán buen chofer yo soy. Y el puntaje que obtuve es 40 de 100 puntos. Es porque generalmente yo manejo muy rápido. Yo pensé que yo era un buen chofer, pero cuando llegó este estándar y lo apliqué, el puntaje no era tan asombroso como yo pensaba que era. Yo espero que seamos capaces de meditar en esta declaración y en esta verdad. Dios está vivo. Porque nosotros mismos en nuestro interior tenemos la tendencia a rechazar esta verdad. Pero el Dios que habita dentro de nosotros, el Dios que mora dentro de nosotros, el Dios al cual servimos, no es un Dios de teorías. No es el Dios que está escrito en un libro. Dios está vivo. Él está vivo y Él mora dentro de nosotros. Está observándonos. Y Él no descansa. Él continúa trabajando con nosotros y dándonos mensajes para que seamos capaces de vivir de acuerdo a su voluntad. Dios está vivo. Y nosotros necesitamos reaccionar ante esta verdad. Si nosotros verdaderamente servimos al Dios viviente, significa que nuestro estilo de vida es un estilo que continuamente se encuentra comunicándose con este Dios vivo. Nosotros conducimos nuestro estilo de vida a través de la comunicación con el Dios viviente. Si nosotros decimos, yo creo en Dios, yo creo que Él está vivo, pero realmente no lo reconozco, que Él realmente existe, que Él realmente vive y que verdaderamente vive en mí, no es posible vivir así la verdadera vida cristiana. No es posible vivir así tampoco la correcta vida cristiana. Por supuesto, Satanás va a atacarte. Hay que pensarlo. Es muy posible que las personas que han recibido la salvación cometan muchos errores y puedan corromperse hasta cierto punto. Por supuesto, pueden haber estos grandes errores, pero hay que entender algo. Eso por sí solo no es un problema tan grande. Por causa de una situación, entonces se comete pecado. Y por causa de ese pecado, mi relación con Dios se debilita. Mi relación con el Dios viviente se desconecta. Por supuesto, de primera instancia hay problemas que nos parecen tan grandes. Aquellas personas que han creído y que han recibido la salvación, fuera de la iglesia, también pueden caer. Pueden también tener alguna pelea con otra persona. Pueden cometer alguna clase de adulterio. Y todas estas cosas sucias pueden venir a sus vidas. Sin embargo, lo que es más crucial, lo que realmente es más horrible, lo que es más desastroso aún, no es el cometer pecado en sí, sino que por causa de ese pecado que se comete, estamos perdiendo el aferrarnos a nuestra relación con el Dios viviente. Nuestra relación con el Dios viviente se debilita y se destruye.
Estamos perdiendo esta comunicación con el Dios viviente. Así que hay que pensarlo. Bueno, yo estoy trabajando y puedo darme un traguito. Puedo beber una bebida alcohólica. Y yo tengo todas estas reuniones, así que me brindan alcohol y yo brindo. Y en este proceso lo que sucede es que yo me comprometo con esta clase de corrupción. Y por supuesto que también está la tendencia de que esto pueda volverse un hábito. Y yo sé que ustedes están luchando, muchos de ustedes están luchando en este proceso. Pero hay que pensarlo. Piénsenlo. Realísticamente, mírense a ustedes mismos. En sus vidas, ¿verdaderamente ustedes disfrutan de esta relación con el Dios viviente? Satanás continúa disparando estas saetas encendidas contra nosotros. Y continuamos cometiendo pequeños pecaditos, que realmente no importan mucho. Son pequeños. Pero lo que es más desastroso, lo que es más importante y más catastrófico, que por causa de este pecadito tan pequeño, estamos perdiendo el aferrarnos a una relación cada vez más cercana, a una relación cada vez más íntima con este Dios viviente. Estamos perdiendo esta comunicación constante y verdadera con este Dios viviente. Déjeme decirlo en un término más radical. Ustedes han cometido el pecado más grande en el mundo, más que cualquier otro ser humano en toda la humanidad. Sin embargo, lo que es más desastroso que eso, es que han perdido esta comunicación y el aferrarse a esta comunicación que ocurre con este Dios vivo. Están perdiendo la comunicación con este Dios vivo. Veamos Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está hablando? A los hermanos y a las hermanas. Está hablándole a los creyentes. Hay que ser cuidadosos. Es muy posible para ustedes el volverse o el apartarse del Dios vivo. ¿Cuándo esto puede ocurrir? Cuando este corazón malo de incredulidad sea formado en mí. Cuando este corazón malo de incredulidad ocupe lugar en mí. ¿Y cuál es la definición de este corazón incrédulo y malo? El corazón que peca es el corazón que es incrédulo y que es malo. Si tu corazón verdaderamente no cree en la verdad de que Dios está vivo, por causa de ese pecado, al final vas a terminar apartándote del mismísimo Dios vivo. Así que hay que ser cuidadosos. Hay que ser conscientes. El Dios viviente está obrando en nosotros y mora en nosotros. Necesitamos vivir una vida de la misma manera que Jesús vivió en relación con el Padre. Y seguirle a Él. Alimentarnos del Cristo. Recibir toda esta fuerza, recibir todo este poder. Todo esto que proviene del Cristo en sí mismo. Y vivir por este poder. Presentarnos viviendo de esta manera así delante de Dios. Salmo 42. Si vemos la parte inicial con la que comienza este salmo, ¿cómo podemos disfrutar del Dios viviente? Salmo 42, verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sentimos esta sed por el Dios vivo. En cada evento Dios está activo y Dios está vivo. Cualquiera que sea la situación que uno enfrenta. En la historia, cerca de 6 millones de personas fueron asesinadas por Hitler y muchísimos de ellos servían a Dios. Muchos de ellos servían al Dios vivo. Pero sucede algo, sucede que Dios no obró de una manera milagrosa para salvar físicamente sus vidas. Pero ¿será que fue en vano que ellos creyeron en el Dios viviente solamente porque Dios no obró de una manera milagrosa para salvar sus vidas? Todos los miembros de muchísimas iglesias estaban sirviendo al Dios vivo y todos fueron asesinados. Si tú sirves al Dios vivo, ¿significa que tú siempre vas a tener que experimentar milagros y señales supernaturales? Entonces digamos que tú nunca has experimentado un gran milagro ni ninguna señal de ningún tipo de poder en tu vida. Hasta el punto que tú experimentas muchas situaciones. Enfermedades, persecuciones, e incluso la muerte. La verdadera fe se trata de tener una profunda relación en cada situación, incluso en la situación de la muerte. Es porque el Dios viviente mora en nosotros, está hablándonos a nosotros, y escuchamos su voz. Si escuchamos su voz constantemente, mientras buscamos su voluntad en cada momento, y en cada situación, en cada ambiente, tenemos este corazón y esta fe de que Dios está vivo. Él me está observando. Sin embargo, muchísima gente no tiene esta fe y viven como quieren vivir y andan como quieren andar. Ellos dicen, yo creo en Dios, pero no tienen temor de Dios.
aunque muchísimos de ellos sienten que no pueden comprometerse con las cosas malas, realmente están viviendo una vida que va en otra dirección. Yo puedo decirles algo a ustedes. Ustedes no están creyendo en el Dios viviente. Sí, ustedes creen en Dios. Ustedes verdaderamente no están creyendo en el Dios viviente y no están siendo capaces de escuchar la voz de este Dios viviente que habita dentro de ustedes mismos. Así que hay que volvernos a Él. Y tenemos que estar muy conscientes y apercibidos de que muy fácilmente nos podemos alejar de Él, para que en estos tiempos podamos permanecer como verdaderos cristianos que sirven al Dios vivo. Realmente no es difícil. Digamos, Dios está viviendo en mí. Si Él me está hablando a mí directamente, continuamente, entonces no es algo difícil de hacer el volver mi corazón hacia Él. Necesito volverme a Él. Incluso ahora en este momento puede ser un tiempo en el que yo me arrodille y ore a Él. Y verdaderamente, sinceramente, clamar a Él. No es una teoría. El verdaderamente reconocer al Dios vivo y llamar y clamar a su nombre es todo. Realmente esto es todo. Porque Dios está viviendo, Dios está vivo, eso es una realidad. Y ustedes están viviendo sus vidas con ese Dios viviente. Un pasaje más en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La razón por la cual trabajamos, la razón por la cual sufrimos y la razón por la cual devocionamos es porque nuestra esperanza y nuestro enfoque están en el Dios viviente. No estamos devocionando y trabajando y pasando todos estos sufrimientos porque esperamos algún tipo de beneficio. Se trata de que nuestra verdadera esperanza yace en el Dios viviente, en el mismísimo Dios vivo. Y por eso nos encontramos viviendo de esta manera. Y así fue como ellos vivieron, la iglesia primitiva. Reconociendo a Dios, escuchando la voluntad de Dios, tratando de vivir una vida presentándose delante de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios. Y mostrando a este Dios vivo a través de sus vidas, revelando a este Dios vivo a través de su estilo de vida. Dios está vivo en nosotros. Él está vivo, Él está viviente en nosotros. Si ustedes buscan en la Biblia van a poder encontrar esta expresión alrededor de 28 veces. Dios está vivo. Y se enfatiza que está vivo. ¿Qué clase de Dios es al cual tú sirves? ¿Tú estás sirviendo al Dios de teorías? ¿O espiritualmente estás sirviendo al Dios vivo? Tenemos que volvernos al Dios vivo. Eso verdaderamente es el arrepentimiento verdadero. La verdadera vida cristiana, o las personas que han recibido la salvación, viven así. Ellos se vuelven al Dios viviente y continúan caminando con Él y viviendo junto con Él. Y esto no es difícil. ¿Por qué? Porque Él está vivo y Él está en nosotros, mora en nosotros. Él ha extendido sus brazos y está esperando que vayamos nosotros a Él. Y yo oro para que cada uno de nosotros seamos capaces de reconocer y encontrarnos con el Dios viviente cada día. Que verdaderamente les escuchemos. Que caminemos verdaderamente con Él. El incidente en el río Jordán fue de esta magnitud. Por un periodo de tiempo, el pueblo de Israel no fue capaz de reconocer a este Dios vivo. Pero después de este periodo de tiempo, ellos fueron capaces de reconocerle y se volvieron el ejército de Dios. A través de la vida de Josué, esto es lo que Dios mostró y dijo. El Dios viviente mora en ustedes. El Dios viviente está en ustedes. Una vez que aceptamos esto, que recibimos esto, que lo analizamos y que con fe entra en nuestro corazón y comenzamos a vivir por esto, estamos viviendo entonces la verdadera vida cristiana. Yo oro para que todos los miembros de la iglesia vivan con esta fe. Vivan creyendo en el Dios viviente. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por la bendición de ser capaz de testificar del Dios viviente. Por muchísimo tiempo hemos estado viviendo una vida cristiana y nos arrepentimos porque en algún momento esta fe del rey Saúl entró en nosotros. Nos arrepentimos porque hemos cedido a estos engaños, a estos ataques de Satanás, que aunque Dios está vivo, no somos capaces de reconocerle y de creer en Él. No somos capaces de reconocerle en nuestra vida diaria. Permítenos verdaderamente disfrutar y comunicarnos con este Dios viviente. Reconocerlo y presentarnos delante del Dios viviente cada momento. Que todos los miembros de la iglesia sean capaces de servir al Dios viviente. Recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén.
Muchas gracias.